Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha llegado la palabra a tu corazón? ¿Sientes que la palabra cada vez más se hace evidentito? ¿Cómo estás, mi amor? Excelentemente bien. ¿Tú crees que la palabra sí ha llegado a tu corazón? Amén. 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 Y a ver, demuéstramelo. ¿Cómo ha llegado a tu corazón? ¿Cómo crees que ha llegado a tu corazón? Pues porque me acuerdo más fácilmente de la palabra de Dios, porque hay cosas que ya estoy aplicando. ¿Algo más? Claro que sí. ¿Por qué más? A ver, así sencillito. ¿Por qué has visto que en tu vida familiar ha habido un cambio, una transformación? No, o sea, la palabra de Dios, si tú la estudias, tú eres el que transforma, no es la familia. O sea, imposible que tú seas el que haga un estudio. Por ejemplo, si tú estás estudiando psicología, entonces tú estudias psicología y tu familia es la que vuelve psicóloga, ¿no? Eres tú. Entonces, cuando tú estudias la palabra, eres tú el que cambia, ¿no? Claro que sí. Y la palabra dice en 1 de Pedro capítulo 3 que tu testimonio, cuando tú cambias, necesariamente tu familia se va a santificar. De una u otra forma, tú apoyas el cambio de tu familia, ¿no? Sí, pero básicamente eres tú el que tiene que mostrar la transformación. Claro que sí. Entonces, que esa transformación hoy se empieza a hacer vida a través de la palabra. ¿Qué te parece? Excelente. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y que esa palabra se haga vida y sea eficaz en nuestro corazón, para que empecemos a dar ese testimonio. No podemos simplemente ser unos oidores de la palabra, sino que tenemos que ponerla por obra. Eso lo plantea Santiago. Léete el libro de Santiago, que es lo más precioso. Eso tiene una enseñanza, mejor dicho, trata muchos temas interesantes. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, por este momento tan hermoso de poder estar en tu presencia viva. Haz que cada vez más yo crezca en tu amor, que cada vez más yo pueda estar sumergido en tu presencia viva. Te entrego mis dificultades, Padre. Te entrego todo lo que tengo en mi corazón, porque hay muchas cosas que me afligen, muchas cosas que me agobian. Hay muchas situaciones que no sé cómo atenderlas, pero sé que con tu ayuda voy a poder hacerle frente. En este día, Padre, lo único que sé es que tengo que entregarme a ti, reconocerte como mi Padre, reconocer a mi Jesús como mi Salvador, al Espíritu Santo como mi ayudador. Aquí estoy, Majestad Divina. Ven a mi auxilio, ven a mi encuentro y dame del mensaje tuyo. Aliméntame y nútreme con tu palabra. Estoy dispuesto a recibir de ti. Gracias, Majestad, por el mensaje que me vas a dar. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué palabra tenemos pues para el día de hoy, Mónica? Pero vámonos hoy para el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 18 al 22. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan y los seguidores de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros,
y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que para recibir la palabra de Dios tenemos que tener un corazón renovado. Sí, esto es importantísimo porque a veces las personas quieren estudiar mucho la palabra, quieren, se supone ayudar mucho en la iglesia, se supone irse a predicar la palabra, bueno, muchas cosas que parten, estar en grupos de la iglesia, no importa estar en los grupos, pero tener unos cargos dentro de los grupos y demás. Pero resulta y acontece que no se esfuerzan mayor cosa por limpiar su corazón. O sea, quieren entrar así tal cual, quieren cargar todo su pasado y así mismo manejar las cosas. Cuando nosotros estamos en ese plan de tener por ejemplo, un lugar de privilegio dentro de la iglesia, debemos esforzarnos realmente porque nuestro corazón sea limpio, porque nuestro corazón sea renovado, porque el corazón sea muy diferente. ¿Por qué muy diferente y muy renovado? Por algo muy sencillo. Realmente la vida, el mundo nos ha enseñado a reaccionar de maneras diferentes. Tenemos un carácter bastante particular, que se fue moldeando por las circunstancias, o sea, por los golpes, por las heridas, por las situaciones difíciles, bueno, etcétera. O sea, hay muchas cosas que nos pudieron haber moldeado que no precisamente son la palabra de Dios. Entonces, todas las cosas que el mundo nos llenó en el corazón están ahí. Están las heridas, están los resentimientos, están los malos pensamientos, está el pesimismo, está las indiferencias, están los desamores, están las amarguras, toda una cantidad de situaciones que el mundo nos dio y nos marcó en el corazón. Y entonces muchas veces tomamos la vida espiritual, o sea, el mundo en la iglesia, y lo queremos manejar con todo eso que el mundo nos enseñó. Y la verdad, ahí es donde empezamos a fallar grandemente, donde fácilmente entramos a lastimar a las personas que están a nuestro alrededor, donde se muestran muchas reacciones que son fruto del carácter formado por el mundo. En fin, hacemos las cosas al estilo humano. En pocas palabras, hacemos las cosas al estilo humano. Y desafortunadamente, haciendo las cosas al estilo humano, pues no vamos a agradar a Dios, no lo vamos a agradar. Aquí nos está hablando de que los discípulos de Juan y los de Juan el Bautista, digamos presente, y los fariseos estaban haciendo ayuno, mientras que los discípulos de Jesús no. La diferencia era muy grande. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan y los fariseos no tenían la presencia de Jesús en ese momento. ¿Sí? Tengamos presente que si eran discípulos de Juan todavía no habían tenido contacto con Jesús. Después que Juan el Bautista le entrega a sus discípulos a Jesús, que es diferente. Pero mientras tanto, estos no habían tenido contacto con Jesús, no habían sido transformadas por la presencia de Jesús. Es necesario que nosotros seamos conscientes de algo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, y de verdad nosotros dejamos que Jesús marque nuestra vida, ¿qué es lo que va a suceder? Algo muy sencillo, es que a través de las enseñanzas de Jesús, a través de la vida de Jesús en nuestra vida, ¿sí? A través de todo lo que Él es en nuestra vida,
la vida de nosotros se va transformando. Mira que lo que primero Rafael me pregunta es cómo se ve esa transformación, cómo se ve esa presencia de Jesús en mi vida, cómo se ve esa palabra de Dios en mi vida. Tiene que ver con que la palabra de Dios sí tiene que transformar mi vida. Sí tiene. ¿Por qué? Porque el Señor sí tiene el poder. Y la única forma que yo sé que Jesús está en mi vida es cuando Él transforma muchas cosas de mi corazón, transforma muchas cosas de mi carácter, transforma muchas cosas borra de mi vida muchas cosas que el mundo marcó y con las cuales yo reacciono. Entonces, cuando Jesús está en nuestras vidas, hace que nosotros nos modifiquemos el comportamiento, la forma de hablar, de comportarnos, en fin, muchas cosas donde nosotros podemos ya mostrar un cambio. Por eso Rafa, curiosamente, estaba diciendo esto al inicio y es esa situación. O sea, cuando la persona se deja mover por el Espíritu de Dios, es cuando nosotros realmente dejamos que Jesús, actúa en nosotros, se cambia nuestra forma de vivir. De pronto no cambias tu temperamento, pero sí tu carácter se modifica y hace que las cosas sean muy diferentes para tu vida, que es algo observable. O sea, la gente lo puede ver, si la gente lo puede escuchar, la gente puede sorprenderse porque ve en ti una persona diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que aquí nos está hablando la palabra. O sea, si el Señor va a venir a mi vida, ¿sí? Que sería ese vino nuevo. El Señor viene a mi vida, ¿pero qué? Yo no puedo seguir con esa vieja manera de vivir. Yo no puedo estar en las mismas cosas de antes. Entonces, si yo no me dispongo a nacer de nuevo, a ser diferente, y eso se da por medio del perdón, eso se da por medio del renunciar a cosas, por medio de querer ser diferente y realmente empezar a introyectarlo, o sea, que venga desde adentro de nuestra vida, no voy a poder recibir todas las enseñanzas que Jesús tiene para mí, porque esa es una verdad. O sea, estás tan lleno del mundo hasta ese momento, y si tú no renuncias a todas esas enseñanzas que el mundo te ha enseñado, el Señor no va a poder transmitir su mensaje a tu vida. Por eso muchas personas que no han nacido, o sea, que están en la iglesia y no han nacido de nuevo, les causa mucha dificultad recibir el mensaje de Dios. No son capaces de entender la palabra de Dios. No se dejan transformar por las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque todavía están llenos de ese hombre viejo. Porque todavía no han renunciado a todo lo que el mundo les enseñó. Todo lo que el mundo los modificó por cantidad de circunstancias que tuvieron que vivir. Entonces, cuando yo no puedo, no me dejo, o sea, no muestro en mi comportamiento esa transformación, es porque todavía tengo mucho mundo en mi corazón, y desafortunadamente ese vino que viene del Señor no cabe. O sea, haz de cuenta, tú tienes una copa de vino llena y entonces quieres echarle más vino, entonces ese vino que se está desparramando, se está desperdiciando, no está entrando en ti ese vino nuevo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tú estás lleno de muchas cosas del mundo que no van a dejar que nuestro Señor Jesucristo pueda transformarte. Entonces, importantísimo esta situación, Rafa, que tú estabas diciendo, de que sí, la palabra de Dios sí nos transforma, pero nosotros tenemos que vaciarnos para que sí pueda entrar en nuestras vidas la palabra de Dios y transforme el corazón. Me llama la atención este pasaje, porque necesariamente el cuerpo es ese odre, el corazón es el odre nuevo, o sea, es la vasija. La vasija. Sí, y tiene que ser renovada, y el que la renueva es Cristo Jesús, eso lo dijo él, sí, o sea, porque está hablando de los discípulos,
y bien compara los de Juan y compara a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo que, Juan dijo que él bautizaba en agua, pero que Jesucristo bautizaba en Espíritu Santo. Voy a leer 1 Corintios. Mira lo interesante, mi amor. Capítulo 6, versículo 13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucita también a nosotros. ¿No sabéis que nuestro cuerpo son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca con su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en nosotros, porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Impresionante. Esto se da con nuestro Señor Jesucristo. Antes de nuestro Señor Jesucristo, esto no se daba. ¿Te imaginas tú? Reconocer que nuestro Señor hace algo nuevo en mí, que renueva mi cuerpo, renueva mi vida, hace que mi cuerpo lo purifique para que el Espíritu Santo esté en mí y haya ese bautismo en el Espíritu. O sea que Él va preparando nuestro corazón para que el Espíritu Santo tenga morada en nosotros. Pero para que nuestro cuerpo sea ese templo precioso, tenemos que estar siempre limpiándolo, renovándolo con ese vino nuevo, porque de lo contrario puede venir un vino nuevo y mi corazón no está dispuesto a recibirlo porque anda con esas cosas viejas, con la falta de perdón, con las viejas tendencias pecaminosas, con todos esos resentimientos. Ese vino que llega se va a dañar. Ese vino se va a deteriorar y a desperdiciar. No va a servir ese vino. No va a ser un vino que realmente mantenga esa pureza, sino que simplemente se va a dañar. Se va a echar a perder, como se dice en México. Y por eso es tan importante, ¿no crees tú, mi amor? Que nuestro cuerpo realmente lo podamos nosotros cuidar para que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que Él haga morada en nuestras vidas. Y el cuerpo no solamente porque tú puedes decir, pero es que yo no tengo esas tendencias libidinosas o pecadoras, o tal vez yo no tengo cuestiones de fornicación como lo dice esa palabra, sino que yo tengo tal vez otras cosas más fuertes. Por ejemplo, el estar pensando mal de los demás, el juzgar, el murmurar, el criticar, el chismosear, ¿sí? El estar siempre pensando mal de tu cónyuge, el estar siempre quejándote, ¿no es cierto? O sea, son cosas, inclusive tomando cosas que no te pertenecen, ¿sí? Robando. Ponte a mirar los 10 mandamientos. Y allí en los 10 mandamientos vas a ver realmente, por ejemplo, haces de tu cuerpo un culto. Y tu cuerpo se convierte en... Le dedicas una cantidad de tiempo al cultivo de tu cuerpo para verte mejor, comprándote cosas muy suntuosas, muy costosas. Y eso hace que de una u otra forma tú pierdas esa esencia que es la purificación de tu cuerpo para que el Espíritu Santo haga morada en ti. Y ese bautismo del Espíritu que tenemos que anhelarlo. Ese odre nuevo tiene que estar lleno con ese vino nuevo, y ese vino nuevo es la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, porque así lo dice Juan capítulo 1, dice, en el principio era la palabra, y se habla que la palabra es nuestro Señor Jesucristo. O sea que para llenar ese corazoncito, que es el odre, sí, tiene que ser purificado, hecho nuevo, para que el vino nuevo, que es la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es el camino, podamos realmente recibirlo en plenitud y ser esas personas nuevas. Nicodemo lo preguntó, ¿cómo hago para nacer de nuevo?
Tengo simplemente que meterme en el vientre de mi madre, pero ¿cómo lo hago para nacer de nuevo? Y Jesús nos dijo, el viento no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Así son los nacidos de agua y de espíritu. Fíjate, habla de Juan Bautista y habla del espíritu. Pero tenemos que dejarnos llevar a través de la santa palabra de Dios. Espectacular, mi amor. Y para dejarnos llevar, Rafa, tenemos que realmente soltar todo lo antiguo. ¿Y eso qué quiere decir? Si tú guardas en tu corazón resentimiento con ese papá, con esa mamá, con alguna persona en especial, tú tienes que soltar eso. O sea, tú tienes que desprenderte de todas las cosas, incluyendo si estás de malestar con tu esposo, con tus hijos, que son las personas más cercanas a ti, es necesario que sueltes ese malestar, independientemente que, oh, no, es que yo quiero conservar mi matrimonio y todo eso, sí. Independientemente de eso, vas a tener que soltar ese malestar, ese temor, todo eso al Señor, porque el Señor dice que Él debe ser el primero en nuestra vida. Así de sencillo es, porque ese es nuestro primer mandamiento. Si ustedes recuerdan los mandamientos, Él debe ser el primero para nosotros. ¿Y eso qué significa? Entonces, si tú estás tan apegado a tu esposo, tan apegado a tus hijos, a tu trabajo, lo que sea, si crees que así es como va a llegar el Señor a tu corazón, eso es gran falsedad. Al primero que debes amar más que cualquier cosa es a Dios. Y eso implicará que tendrás que soltar ese primer lugar de tu esposo, o de tus hijos, o de tu trabajo, o del dinero, o lo que fuera, ¿sí? Tienes que soltarlo, porque si tú mantienes ese primer amor por tu esposo, porque es que se te acaba la vida, pues el Señor no podrá ser el primer amor de tu vida. Entonces, si Él no es el primer amor de tu vida, o sea, tú no estás dejando que tu corazón sea lleno por nuestro Señor. Esa es una realidad. Y lo sé porque nosotros tuvimos nuestro mismo proceso. Yo tuve el proceso y yo pude entender que no solamente es el esposo el que ocupa el primer lugar. A veces es uno mismo el que ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer las cosas a mi estilo, porque yo entiendo a Dios a mi estilo, porque yo aprendo a Dios como yo quiera, porque yo lo modifico según mis necesidades, porque yo utilizo a Dios para respuesta de lo que me interesa. Entonces, pues desafortunadamente, ¿eso qué quiere decir? Que yo soy primero que Dios. Y así no son las cosas. Primero debe ser Dios. O sea, hasta mis sueños, hasta mis planes son secundarios si yo quiero que Dios esté en primer lugar. Y ahí implica también morir al yo. ¿Sí? Porque el yoísmo es tremendo. ¿Sí? Nosotros tendemos a ser dioses de nosotros. Y así tú no lo creas. Pero la mayor cosa más difícil de morir es a uno mismo, porque yo quiero tener el control. Entonces, y yo no me equivoco, ¿no? Yo digo las cosas porque yo no me equivoco, ¿verdad, mi amor? Entonces, ahí está la realidad y la evidencia muchas veces, porque las cosas se tienen que hacer como yo creo, de que primero estás tú antes que Dios. Y así no son las cosas. Para que Dios llene tu vida, llene tu corazón, hasta tú mismo tienes que morir a ti mismo, a lo que tú planteas. Sí, el Señor quiere que sueñes, pero que tus sueños vayan conforme a la voluntad de Dios. No, es que yo quiero un carro, una casa, sí, ¿para qué? No, es que quiero tener cosas lindas, quiero tener esto, quiero disfrutarlo yo y quiero pasear yo y todo lo yo y bueno, etcétera. Y a veces no piensas en poner al servicio del Señor esas cosas maravillosas, esas bendiciones que el Señor te da. Entonces, aquí son las situaciones. El Señor te bendice, sí, pero que tus primeros pensamientos sean para Él. Que tu vida sea para servirle al Señor, que tu vida sea para honrar al Señor, que tu vida sea para alabar al Señor. Si Él es el primer lugar, el Señor empieza a darte tus sueños. Empieza a concederte sin mayor esfuerzo, porque nosotros sí como sufrimos de nuestros sueños, ¿no? Y al principio esas eran las discusiones, las peleas, y mire, Dios nos hizo
aprender muchas cosas, de verdad, nos tocó aprender muchas cosas para darnos cuenta posteriormente que solo cuando empezamos a servirle, a amarle a Dios, a ponerlo en primer lugar, a dejar que Dios nos moldeara, no quiere decir que seamos santos y perfectos, no, tenemos problemas como cualquier pareja, pero ya permitimos que sea Dios el que venga, intervenga, el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos moldee, que nos diga te equivocaste y uno bajar la cabeza, etcétera, porque el Señor sabe hablarle a cada uno de nosotros. Y cuando dejamos de pensar en ser nosotros los primeros, el Señor nos bendijo con bendiciones. Esas bendiciones por las cuales peleábamos antes, esas bendiciones por las cuales nos estábamos separando antes, resulta que el Señor nos las da sin ya nosotros estar interesados en buscarlas, sin estar interesados en nada, porque ya dijimos lo principal es el Señor. Y cuando dijimos eso, las cosas vinieron a nuestra vida. Y ahí se cumple esa palabra de que primero sea la reina de Dios y todo lo demás te será añadido, ¿verdad? Y así fue. Entonces, así pasa en el corazón. Si tú rompes con todo lo que hay de tu pasado, tu venganza, de tu dolor, de tu resentimiento, de tu soledad, de tu amargura, etcétera, y de tu yoísmo, por eso es que tú, entonces cuando tú mueres a todo eso, permites que el Señor llene tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso, si estamos llenos del corazón de la presencia de Dios en nuestra vida, no necesitamos hacer ayuno. Cuando ya nos está empezando a faltar el ayuno, es necesario el ayuno. ¿Por qué es importante del ayuno? Porque el ayuno es llenarnos del Señor. Esa es la verdad. El ayuno es para llenarnos del Señor. Porque en el ayuno nosotros morimos precisamente a la carne, al yo. El ayuno es eso, morir al mí. Y si yo muero a mí, pues le doy prioridad al Señor. Entonces, por eso es importante el ayuno. El ayuno no es, yo voy a ayunar para que fulanito de tal se convierta. A ver, el ayuno es para que mueras tú a tu carne, a todas tus situaciones carnales, humanas, y así poderte llenar en tu espíritu de la presencia del Señor. ¿Quieres una transformación en tu vida? ¿Anhelas romper con esa tendencia pecaminosa? ¿Anhelas que realmente tu familia viva en santidad y viva en armonía? Haz de tu corazón un vaso nuevo. Haz de tu corazón ese receptáculo donde nuestro Señor Jesucristo coloque ese vino nuevo que es la presencia del Espíritu Santo, pero solamente lo puedes hacer cuando te sumerjas en la palabra de Dios y empieces a buscarlo como busca realmente el siervo el agua cuando tiene sed. Que tengas un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.